Bienvenido a la clase de hoy día. Nosotros continuamos con el estudio sobre la doctrina de la Biblia, específicamente TH 110b, doctrina 1, y donde estamos hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo, Hasta este punto hemos hablado de 9 subdoctrinas que se trata con el Espíritu Santo. Número 1, la personalidad del Espíritu Santo. 2, la deidad del Espíritu Santo. 3, el procedimiento del Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo en la creación. Número 5, la convicción del Espíritu Santo. Número 6, el ministerio restringido del Espíritu Santo. Número 7, el consolador. Número 8, la morada del Espíritu Santo. Y por fin, número 9, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a continuar con 9 más, vamos a continuar con 10 hasta el 18 y va a ser, número 10 va a ser el sello del Espíritu Santo en Efesios, y luego los dones de señales en Hebreos capítulo 2, los dones de servicio en 1 Corintios capítulo 7, y luego la llenura del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, y la unción del Espíritu Santo en 1 de Juan, y luego vamos a hablar del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, y la santificación que se trata con el Espíritu Santo en Filipenses en capítulo 1, y luego vamos a terminar con los pecados contra el Espíritu Santo en Mateo capítulo 12. En ese orden vamos a tratar los temas del Espíritu Santo, a concluir esta sección de las 10 mayores doctrinas de la Biblia, en cuanto llegamos al número 4, el Espíritu Santo. Vamos a comenzar ahora con Efesios y tratar con número 10 el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? Abre sus Biblias por favor en Efesios en capítulo 1 y vamos a ponerlo esto en su propio contexto, por favor. Vamos a comenzar con versículo 3 en Efesios capítulo 1, donde la palabra del Señor, Pablo, se está dirigiendo a la iglesia aquí, y este es un mensaje específicamente en cuanto Timoteo va a llevar a cabo a la iglesia, donde va a instruir a la iglesia. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ahora note el contexto y llegamos al versículo 13. En él también vosotros, habiéndonos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de posesión adquirida para alabanza de la posesión, dice, adquirida para alabanza de su gloria. Estamos hablando, y quiero que usted note que en Efesios en capítulo 1, que el tiempo siempre está relatado con el pasado.
algo ya hecho. Todo usted va a notar de versículo 3 hasta versículo 14, todo ha sido iniciado por Dios, no el hombre. Segundo, va a notar todo lo que realmente hace Dios por el hombre. El hombre mismo propio no ha hecho nada. 3, está escrito gramáticamente, ¿ves?, en términos que esto es un hecho. Estos son datos, hechos. Ya se hizo todo esto en la vida de los creyentes genuinos. No es que se va a hacer, no es que está para esperar de lograrse, es que ya está hecho, es una realidad. Y es importante comprender eso. En todos los beneficios que él va enumerando aquí, de versículo 3 hasta 14, una de ellas es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Lo que vamos a continuar a hacer, mis hermanos, es siempre hablar en estos términos. Vamos a hablar de la explicación, ¿no? Vamos a dar una ilustración y luego vamos a hablar de la aplicación. Vamos a intentar de utilizar este proceso porque es el proceso que es más sencillo para explicar las doctrinas de la Biblia. En algunos casos no tenemos una ilustración, simplemente tenemos una explicación. En otros casos tenemos una explicación muy breve porque es obvio, ¿ves? Es obvio la comprensión, el entendimiento del concepto, y lo que necesitamos más es una ilustración para darle más claridad. Pero siempre hay una aplicación. Eso depende en el concepto que estamos tratando. Aquí es donde llegamos a hablar sobre el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Y la primera cosa que yo quiero que tú comprendas, mis hermanos, es que aquí hay una palabra donde él dice, dice que en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. La palabra sellado o sello aquí es esta palabra aquí. Es SPH, ¿no? RAGIZO. Ahora, en griego, esta palabra, la PH, siempre cuando tú encuentras la PH junta, es la letra F. Sfragizo, es lo que significa esta palabra, mis hermanos. Cuando estamos hablando del sello, ¿no?, del ser sellado o sello, Pablo está hablando, ¿ves?, de lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de un creyente genuino. En el momento que llega a los pies de Cristo, en el momento que él experimenta la regeneración, el nacer de nuevo, nacer de arriba, anetón, ¿ves?, que Dios vino y hizo algo en su corazón. En ese momento, él pasa por un procedimiento que se nombra sellado, sfragisco. Y esta palabra que significa, mis hermanos, estampar. Para seguridad o preservación. Es lo que significa. No sé si usted ha notado, mis hermanos, que el sello del Espíritu Santo es algo que sucede en la esfera espiritual, donde Él viene a sellarnos para el día de la redención.
el día de la resurrección. En el rapto, cuando Cristo regresa a recoger su iglesia, la iglesia invisible, no visible, invisible. La iglesia invisible incluye todos los creyentes genuinos, verdaderos en toda parte del mundo. Cuando el Señor regresa a recoger esa iglesia, esos creyentes, viene porque ya han sido sellados por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Note conmigo la explicación. El sello del Espíritu Santo garantiza los beneficios de nuestra salvación. Así como una persona puede sellar un sobre para garantizar lo que encierra el Espíritu Santo, es el sello en nuestras vidas. Creo que tú comprendas eso. Ahora, el Espíritu Santo mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna. El sello del que habla Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas contratados y otros documentos importantes. Así, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedara impresa en el sello. Te recuerda que lo que pasaba es que el rey, por ejemplo, tomaba su anillo, él tomaba su anillo y lo impresionaba en cera caliente, ¿no? Y luego se ponía sobre el sobre para sellar el sobre. Ahora, si el sello estaba quebrado, alguien había abierto y había visto el contenido. La penalidad de haber hecho algo así, de violar el sello, era la muerte. Todo el mundo comprendía muy bien este asunto. Y Pablo utiliza un idioma, un lenguaje que todo el mundo comprendía en su audiencia en esa época. Eso es lo que significa el sello del Espíritu Santo. ¿Ves? El sello del Espíritu Santo, mis hermanos, significa seguridad, significa autenticidad, significa propiedad del Señor y significa autoridad. Esas cuatro cosas, mis hermanos, es lo que encierra, por decirlo así, la salvación eterna del creyente. Por esa razón, la obra del Espíritu Santo en la salvación es tan importante. No tenemos el lujo de hablar en términos que si es posible que alguien puede perder la salvación. Porque, mis hermanos, si es posible, el Espíritu Santo nunca selló. Eso quiere decir que nunca fue un creyente genuino desde el principio. La ilustración. El Espíritu Santo, como sello del creyente, también es un pago por adelantado. Es un pago por adelantado de su compromiso de que un día le serán dadas a todas las otras cosas que Dios ha prometido. Note bien lo que él dice aquí en versículo 14, por favor. Que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es? Mira bien, regresa al versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que es que las arras de ¿qué? De, mis hermanos, mira lo que dice, de nuestra herencia. Ahora, quiero que usted note algo conmigo. Con su Biblia, yo quiero que tú comprendas, porque aquí hay una palabrita pequeñita. Aquí hay una palabrita en Efesios capítulo 1. Hay una palabra en.
¿Mm? Pero esta palabra es una palabra en griego, ¿Mm? que es la palabra ev. Y la palabra, mis hermanos, ev, que en español la palabra es en. Esta palabra significa encapsulado. Y figurativamente lo que está diciendo es que nosotros estamos, mis hermanos, si este es Jesús, aquí está el creyente. Encapsulado. Por esa razón es bien difícil de enseñar un solo versículo, porque lo que vamos a hacer es sacar la enseñanza afuera de su contexto. Un texto afuera de su contexto se convierte en un pretexto. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. El contexto es lo que maneja y determina en cómo se están utilizando las palabras en ese párrafo. Note bien conmigo cómo él termina este párrafo larguísimo del versículo 1 hasta el 14. En la idioma original es un solo párrafo, donde hay múltiples de temas dentro de ese párrafo, pero con un solo hilo que jala y domina el tema. Y el tema es en. ¿Por qué? Porque estamos sellados por el Espíritu Santo, que se convierte, el sello es nuestra arras de herencia. Ahora, no sé cómo, porque como aquí tenemos tantos países representados por toda Latinoamérica, es un poco difícil, pero cada país tiene sus propias palabras. Ahora, cuando encontramos aquí la palabra arras, ¿no? Por decirlo así, lo que en la forma como lo está utilizando aquí en Efesios es depósito. Cuando usted va a comprar, vamos a decir, una casa y va con el banco, por ejemplo, y usted viene a depositar, usted viene a dar unas arras, un depósito, y el depósito representa ¿qué? El depósito representa que usted tiene un compromiso con el banco, que usted va a hacer los pagos y cumplir con sus deberes de cancelar esta deuda. Y el depósito es la garantía, ¿ves? Es la garantía que usted va a cumplir con eso, o si no tú pierdes, mis hermanos, el depósito. Ahora, nosotros comprendemos y entendemos ese concepto, porque el concepto está bien claro. En la esfera espiritual, esto fue lo que hizo Dios con nosotros. Cuando somos salvos, Él no nos lleva directamente al cielo, pero nos deja depositado, ¿ves?, en la persona del Espíritu Santo, para garantizar que cuando Él regresa a recoger la iglesia, nos va a llevar a nosotros. Note bien conmigo, por favor, en Efesios, en capítulo 1, comenzando en versículo 3, y quiero que usted note, ahora márquelo con su lápiz, con su pluma. Mire bien, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y la palabra con, ahí no es con, es ev. Nos bendijo en
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ev. Mira versículo 4. Según nos escogió en Él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Puedes ahora captar el cuadro, literalmente, el cuadro que se está pintando aquí. La razón por qué la obra del Espíritu Santo en la salvación es tan importante. El sello del Espíritu Santo garantiza nuestro lugar, nuestro puesto, nuestra posición en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque es un pago por adelantado. ¿Cuál es la aplicación de esto? Bueno, creo que los cristianos deben cuidadosamente, según Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4 dice lo siguiente en versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Está claro? Ahora, no se olvide que la única cosa que estamos haciendo aquí en esta clase, mis hermanos, esta es una introducción, es haciendo un repaso panorámico, mis hermanos, del tema. Más adelante entramos en los detalles. Muy bien, en este caso vamos a ir con la siguiente doctrina del Espíritu Santo. Va a ser número 11. Número 11 va a ser los dones de milagros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, por favor. Ahora, yo sé que lo que deseamos hacer es de abrir la Biblia en Romanos, en 1 Corintios, en Efesios. Yo comprendo eso. Pero estamos hablando bíblicamente del tema, no eclesiásticamente del tema. Note bien conmigo en Hebreos, por favor, abre sus Biblias en Hebreos, en capítulo 2.
donde el autor de Hebreos, en cuanto no conocemos y no sabemos quién fue el autor, yo sé que mucha gente tiene su opinión de quién fue el que escribió el libro de Hebreos, ¿no? Y hay varias teorías sobre eso. Pero la verdad es que no sabemos quién. Aquí habla de señales y prodigios, milagros y repartimiento. Ese es el tema aquí. Pero comienza aquí, es en versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahora noten bien lo que dice en versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. Y mira en la forma como lo dice. Dios ha testificado. Y luego dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mira bien, es interesante aquí, porque aquí está hablando de los poderes sobrenaturales, mis hermanos, por Jesús y los apóstoles, fueron la confirmación divina del Padre acerca del Evangelio de Jesucristo y de quién fue el Hijo de Dios, ¿no? Y esta autenticación, mis hermanos, del mensaje fue el propósito de estas obras milagrosas, ¿no?, del Espíritu Santo. Aquí lo que tenemos es que la primera referencia de la epístola al Espíritu Santo se refiere de paso a su ministerio en la confirmación del mensaje de salvación por medio de los dones de milagros. Y ese fue el propósito. Una vez más, el problema es que se nos olvida el propósito por cual el Señor derramó estos hechos, estas señales y prodigios y maravillas y milagros. Siempre fue, mis hermanos, para darle autenticidad al mensaje de salvación. Ese fue el propósito. En ese contexto tenemos que hablar. Tú no lo puedes transformar, tú no lo puedes cambiar de la manera como tú quieres. Porque así no funciona la cosa, mis hermanos. Note bien lo que él dice en versículo 4, testificando de Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, perdón, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, cuando vemos esta palabra señales, esta palabra señales. Ahora, en mi diccionario en griego, va a ser esta palabra, mis hermanos, va a ser, si me lo permite, va a ser la palabra semión. Semión es la palabra, mis hermanos, específica para la palabra señales, mis hermanos. Aquí señales o semión es un hecho, un acto o una, ¿cómo digo?, una indicación de lo sobrenatural
semión, señales. Es un acto, un hecho, algo sobrenatural, mis hermanos, porque sirve como una indicación de lo sobrenatural para declarar algo. Las señales, prodigios, maravillas, mis hermanos, milagros, todos tenían un propósito específico y era para servir como una confirmación de una declaración de parte de Dios. El problema es que, mira, vamos a hacerlo así. Tenemos señales, prodigios, ¿no? Maravillas, ¿no? Milagros, con un propósito. Y todas ellas estaban para confirmar una declaración de parte de Dios. El problema, este es el problema, que el pueblo, específicamente el pueblo moderno y posmoderno. Ahora, déjeme decir esto antes de continuar. No es posible denegar señales, prodigios, ¿me entiende? Maravillas, milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es, mira, hermano, ni tiene sentido de hacer eso. La Biblia está registrada, ha registrado, mis hermanos, un sinfín de señales y prodigios, maravillas y milagros. Como una palabra, mis hermanos, ¿ves? Como un hecho real en la vida de Dios con su pueblo. Yo creo que usted me comprenda muy bien de lo que estoy hablando aquí. Es algo imposible de negar. Ahí no está el problema. El problema está en que muchos han ignorado el propósito de las señales, el propósito de los prodigios, el propósito de las maravillas y el propósito de los milagros, que era para confirmar la palabra, la declaración de parte de Dios. Ese fue el propósito, para darle autenticidad, para confirmar la palabra de Dios. El problema es que el pueblo ahora ha decidido que las señales propias, los prodigios, las maravillas, los milagros, escúchame bien, en sí mismos son más importantes. Y lo que el pueblo ha hecho es convertir esto en experiencia. Propia. Y lo que el pueblo ha hecho
es ignorar esto. Eso es lo que ha hecho el pueblo. En otras palabras, el pueblo ahora ha elevado las cosas de Dios, señales, prodigios, maravillas, milagros. Han elevado esas cosas sobre la palabra de Dios, sobre la declaración de Dios. Y ha convertido estas cosas en una experiencia personal más importante que el principio de la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda gobernar sus vidas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y eso es común y corriente en la iglesia moderna y posmoderna. Porque si tú estudias la historia de la iglesia por más de 2000 años, el problema ha surgido en los últimos 100 años. Y especialmente en los últimos 50 años. Y se va de mal en peor. Es difícil de enseñar, instruir sobre el tema de maravillas, milagros, prodigios y señales, sin la gente deseando de experimentar eso aparte de la palabra de Dios. Tenemos que comprender de qué se trata. Las señales milagrosas de los dones del Espíritu Santo estaban presentes en el primer centenario para confirmar la revelación apostólica y no son esperados hoy día, a pesar que todavía hay señales y prodigios, maravillas y milagros. Si es que usted me comprende lo que estoy diciendo aquí. En el principio, en el primer siglo, donde no tenían una Biblia, la palabra escrita completamente como la tenemos hoy día, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para confirmar lo que se había dicho, se necesitaba señales, prodigios, maravillas y milagros. Para darle autenticidad a la palabra que los apóstoles, ves, en la palabra apostólica que se estaba compartiendo en ese entonces. Pero hoy día no se espera, pero sí hoy día hay todavía señales, prodigios, maravillas, milagros. Yo no voy a negar eso. Pero ¿cuál es el propósito de ella? Era más común en el primer siglo que hoy día. Si usted toma el tiempo de leer cuidadosamente y bien despacio el libro de los Hechos, por ejemplo, y tú comienzas en capítulo 1, y cuando tú terminas el último capítulo de los Hechos, tú vas a descubrir que el poder, la manifestación de la persona del Espíritu Santo en poder, en señales y prodigios y maravillas y milagros, estaba fuerte en el principio del libro de los Hechos. Pero cuando tú llegas al fin del último capítulo del libro de los Hechos, es como si casi, no estoy diciendo, pero como si casi desaparece el movimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? En el transcurso de ese tiempo se va afirmando y confirmando y terminando la palabra escrita. Ya, porque la palabra, el principio de la palabra es lo que debe de gobernar, dominar nuestras vidas. No son las señales y los prodigios y las maravillas y los milagros, aunque todas esas cosas ocurren. Lo que debe de gobernar la vida del creyente genuino debe ser los principios de la palabra de Dios. En 2 Corintios, en capítulo 12,
Mira, antes que se me olvide. Vamos a definir otra palabra aquí. Hay una palabra en griego que se nombra terras. ¿Okay? Y es la palabra prodigios. Y déjame ver si puedo, déjame escribir esto aquí arriba para que usted pueda ver algo diferente aquí. Una señal es dada para apelar al entendimiento en tanto que un prodigio apela a la imaginación. Y una maravilla indica que su origen es sobrenatural. Vamos a ver. Semión, que es las señales, es una indicación de lo sobrenatural para declarar algo. En otras palabras, la palabra de Dios. Un prodigio, mis hermanos, es en tanto que un prodigio apela a la imaginación. La maravilla, mis hermanos, indica que su origen es sobrenatural. Siempre, quiero que tú comprendas. Siempre es indicando. A mí no me importa si tú estás hablando de señales, prodigios, maravillas, milagros. Siempre, mis hermanos, era una señal apuntando a la persona de Dios, a la persona de Dios, a la persona de Dios. El problema es que nosotros hemos cortado, ¿ves?, la señal, la indicación que está apuntando a Dios, y hemos convertido señales, prodigios, maravillas, milagros más importante que la persona de Dios. Cuando los apóstoles, cuando Pablo en Corintios, Romanos, en Efesios, el autor del libro de los Hebreos, en cuanto no conocemos quién fue la persona, habla de esto. Note el contexto, siempre está hablando en el contexto de la salvación, de la relación y la verdadera vida de un creyente en su salvación. Pero estamos más maravillados con los prodigios y las señales. Porque una maravilla, mis hermanos, indica que su origen es sobrenatural. Por supuesto, es Dios. Un prodigio, mis hermanos, apela a la imaginación de la persona. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande que acaba de ser Dios! Pero la señal es bien específica. Nos está apuntando.
Cuando usted ve una señal, esto quiere decir que Dios nos quiere mostrar algo en su palabra que puede gobernar y debe de gobernar sobre nuestras vidas. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 12. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 12 dice: con todo las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Y con qué propósito? ¿Era para qué? Para confirmar la palabra que estaba compartiendo. Él está bien claro lo que está diciendo en 2 Corintios capítulo 12. Mire bien. Y vamos a comenzar en versículo 11. Me he hecho un necio a gloriarme, dice, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Te recuerda de qué se trata según el segundo libro de Corintios? Bueno, si no lo sabes, el propósito del segundo libro de Corintios es la defensa del apóstol Pablo. Él se está defendiendo contra los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas. Él se está defendiendo contra los falsos, punto. En esa época, muchos de ellos, de los falsos, ellos viajaban de congregación, ¿ves? Y le volaban las bolsas a todo el mundo, porque eso era recoger, pedir. Y usted sabe muy bien lo que está pasando hoy día en las iglesias. Un sinfín de apóstoles y evangelistas que son evangelistas y andan vaciando las bolsas de los creyentes, porque es un pueblo ignorante. ¿Tú crees que eso es una invención de hoy día? Que es algo nuevecito, que es algo nuevo que nunca ha pasado. No, hombre, eso ya estaba ocurriendo en la época de Pablo. Y estos falsos acusaron a Pablo de ser un falso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no estaba recogiendo el dinero del pueblo. Por esa razón Pablo formó parte de un equipo de hacer tiendas, ganarse su propio dinero con sus manos, trabajando para que él no fuera una carga a la iglesia. No porque la iglesia no está obligada a pagar al pastor, porque sí está obligada. Pero el contexto fue de que como había tantos falsos en esa época, él no quería ser identificado como uno de ellos. ¿Y cómo fue que él mostró eso? Él lo mostró con señales y prodigios y maravillas y milagros auténticos, que cada vez confirmaba la palabra de Dios, en cuanto los falsos no podían hacer eso. Ahora, si tú comprendes lo que él está diciendo ahora en versículo 11, ¿no? 2 Corintios capítulo 12, versículo 11, donde él dice, me he hecho un necio a gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes, hablando de los falsos apóstoles, aunque nada soy. Y en este grupo él incluye los verdaderos apóstoles, los otros, los demás. Él se está defendiendo. Mira bien lo que él dice aquí. Y luego él dice, y quiero que usted lo vea conmigo, porque el problema es que, mis hermanos, es que Pablo se sentía, como digo yo, como uno menos que los otros apóstoles originales. Pero se podía ver claramente en el ministerio de Pablo que él fue un hombre verdadero, genuino de Dios, del Señor. Él dice en versículo 12, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros
en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo nos he sido carga? Perdóname este agravio. Él está pidiendo, perdóname que no te... Mira, es como decirlo así. Pablo dice, perdóname que yo no fui y que yo no los chupé seco. No los chupé seco a ustedes, no le robé el dinero, no los engañé por su dinero. Él está explicando la razón por las señales, prodigios, milagros y maravillas y milagros. Mira bien, ahora regresemos ahora al contexto de Hebreos capítulo 2. Vamos ahora a regresar en ese contexto. En Hebreos, en capítulo 2, del versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, mira lo que él dice aquí, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada? Mira, fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo? ¿Cómo es que fue confirmada? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así como es necesario erigir una armazón para ayudarnos en la construcción cuando un edificio está siendo levantado, así también las señales, perdón. Así también las señales milagrosas fueron la armazón, mis hermanos, espiritual usada por Dios para dar credibilidad a su revelación, la cual se volvió el fundamento de la iglesia. Cuando la palabra de Dios escrita estuvo completa, Dios removió la armazón, porque ya no era necesario. Y estos dones fueron dados primordialmente como señales ¿a quién? A los judíos. Es lo interesante porque no fue para los gentiles, fue para los judíos. En 1 de Corintios, mire bien, en capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, mire bien lo que dice. Vamos a comenzar con versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, y dice esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Perdón. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. El contexto está bien claro. Ahora, Él nos hace saber la razón por las señales, los prodigios, las maravillas, los milagros, que era para confirmar la palabra de Dios. Pero los judíos habían rechazado la palabra de Dios y ahora ellos insistían ¿en qué? En las señales y los prodigios y las maravillas y los milagros, que es precisamente lo que el pueblo de hoy día está haciendo, el mismo problema.
Porque ahora él dice, mira bien, regrese conmigo en 1 Corintios capítulo 1, en versículo 21, pues ya que en la sabiduría del Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, que es la palabra, punto. No necesitaban otra cosa. Pero ahora mira lo que dice el versículo 22, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezero y para los gentiles locura. ¡Wow! ¿Por qué? Porque en versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿No es el mismo problema de hoy día? Seguro que sí. Esto no es algo nuevo. Vete conmigo, segunda de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Mira bien conmigo. También así como los apóstoles fueron los que primeramente comunicaron una tradición oral, porque así que se comunicó la palabra originalmente, ellos necesitaban señales para autenticar su mensaje. Porque en esa época había un montón de falsos caminando por todas partes, como hoy día igual. Mira cómo está tan repleto Latinoamérica con un montón de falsos profetas y evangelistas y maestros y apóstoles, que la única cosa, mis hermanos, le están sacando es la bolsa a la gente, sacándole el dinero a la gente. Es todo lo que ellos hacen con falsos milagros. Pero en 2 Tesalonicenses, miren lo que él dice en la palabra de Dios, comenzando con versículo 13. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mira bien, para la santificación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en la palabra, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, la palabra, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mira lo que dice en versículo 15, está firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero eso es lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere señales, prodigios, maravillas, milagros. Vete Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 ahora. En Hechos capítulo 1, cuando nosotros consideramos una señal, mis hermanos, cuando nosotros consideramos una señal de milagro, uno debe recordar que los dones, tales como los dones de los apóstoles, fueron dones de fundamento necesitados en el primer siglo y que fueron caracterizados, mis hermanos, por ciertas calificaciones que no podrían ser cumplidas hoy. En Hechos capítulo 1, él dice esto en versículo 21-22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, con el Señor, Jesús entraba y salía entre nosotros. Mira versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
También Pablo, mis hermanos, específicamente indicó que algunos dones iban a cesar. ¿Cuáles y cuándo? Yo no sé. Pero él lo dijo que iba a suceder. Y él se refirió a los milagros como una cosa en el sentido pasado. Yo sé que no te gusta escuchar eso. Mira, la única cosa que yo puedo hacer es explicarte lo que dice la palabra. No lo que usted pudiera ver, le gustaría que pudiera, ojalá existiera la posibilidad que él pudiera haber dicho. Porque así habló Pablo en esos términos. Lo cual no haría si estas cosas estaban todavía prevalentes al tiempo en que él escribía. Obviamente, te recuerdo que yo te dije que en Hechos, que desde el principio del libro de los Hechos hasta el fin del libro de los Hechos, algo sucedió. Ya el movimiento en la esfera es que dominaba la persona del Espíritu Santo en señales, en prodigios, en maravillas, en milagros, ya mis hermanos ya no aparecen tanto. ¿Por qué? Yo no te puedo decir, lo que te puedo decir es que Pablo sí dijo que iba a llegar un momento donde esas cosas, obviamente, en su propia época, él comenzó a notar eso. ¿Cuáles son exactamente? Vamos a ver. Porque en 1 Corintios, en capítulo 13, versículo 8, 1 Corintios 13, 8 dice esto: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. La nueva profecía, en otra palabra, que la palabra de Dios iba a ser lograr ser completa. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Él no dice qué es lo que se va a dejar de ser, pero yo no sé cuándo. Pero sé que mientras que la palabra fue dominando la iglesia, la necesidad de señales y, mis hermanos, prodigios, maravillas, milagros ya no era tanto. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Oyeron qué? La palabra. No es que ellos oyeron señales, no oyeron maravillas, prodigios y milagros. ¿Oyeron qué? La palabra. Las señales milagrosas incluirían a los apóstoles propios, porque ya no era necesario, ya teníamos la palabra establecida. En Efesios, en capítulo 4, en versículo 11 dice esto, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y tú te recuerdas que él hace la pregunta más adelante en Corintios, ¿y todos son apóstoles? No. ¿Y todos son profetas? No. La palabra está bien clara. Sanidades. Mira bien, en 1 Corintios, en capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice esto: a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. No todos iban a experimentar la sanidad. No todos iban a orar y ver a una persona sanado. Uno a otro otra cosa. Lenguas, milagros, interpretación de lenguas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero no todos lo tenían. Algunos puede que se agreguen a esta lista el discernimiento de espíritus también, porque mira lo que él dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10.
a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Pero no todo el mundo iba a experimentar la misma cosa. ¿Dónde es que sacamos el afán de hoy día que todo el mundo tiene que experimentar eso cuando ni siquiera está apoyado en la palabra de Dios?